Unos hombres secuestran a un caballo de competencia, que es campeón mundial, justo antes de la gran carrera del año. Lo que el caballo hace después es impresionante. Relámpago no era simplemente un caballo de carreras, era un fenómeno. Desde su nacimiento, todo sobre él parecía estar diseñado para la velocidad. En su primer trote en el establo, sorprendió a los entrenadores con su agilidad y su instinto innato para saltar los obstáculos con una elegancia que pocos caballos poseían. Su pelaje negro, profundo como la oscuridad de la noche, era una de las características que lo hacían destacar, pero lo que realmente lo hacía especial era su capacidad para correr como si el viento fuera su único amigo. Desde sus primeras competiciones, dejó claro que estaba destinado a ser algo más que un caballo común. Su debut en la pista, en una carrera regional de segunda categoría, terminó con una victoria arrolladora que dejó atónitos a todos los presentes. Su tiempo fue tan rápido que algunos en el público pensaron que el cronómetro se había detenido, pero los números eran claros. Relámpago había hecho lo que parecía imposible. Fue entonces cuando comenzó a ganarse su nombre, un apodo que al principio parecía irónico, pero que pronto reflejó con precisión su poder y su velocidad. A medida que avanzaba su carrera, Relámpago fue enfrentándose a caballos cada vez más experimentados y renombrados. Sin embargo, siempre superaba las expectativas. La gente empezó a hablar de él como el futuro campeón, y los rumores sobre su potencial no tardaron en llegar a los oídos de los entrenadores más importantes de Europa, los mismos que antes solo habían escuchado su nombre con escepticismo. Pero fue Mario quien vio en Relámpago algo que nadie más había percibido en su primer encuentro: una conexión inexplicable, un lazo de confianza que podría llevarlos a conquistar el mundo de las carreras. Mario, un joven jinete con una pasión desbordante por los caballos, había crecido en un pequeño pueblo en las montañas. Desde muy pequeño, había soñado con convertirse en un gran jinete, pero su familia no tenía los recursos para ofrecerle los caballos de alta calidad que muchos otros niños de su clase tenían. Fue por eso que, en lugar de competir en grandes hipódromos, Mario comenzó a entrenar con caballos menos conocidos, desarrollando una técnica única que se centraba en la paciencia, la observación y, sobre todo, la conexión con el animal. Cuando Mario vio por primera vez a Relámpago en el establo, se dio cuenta inmediatamente de que había algo diferente en ese caballo. Había una chispa en sus ojos, una determinación que no se veía en otros caballos. A pesar de su juventud y su inexperiencia, Mario no dudó en acercarse a él. Mientras lo acariciaba, sintió una respuesta silenciosa en el animal, como si éste reconociera a Mario como su compañero ideal. Desde ese momento, Mario tomó la decisión de entrenar a Relámpago, sin importar las dificultades que se presentaran. Los dos, jinete y caballo, comenzaban una historia que sería recordada por generaciones. Al principio, la gente no creía que Mario fuera el jinete adecuado para un caballo tan prometedor. Los entrenadores más experimentados lo veían como un novato, sin la habilidad suficiente para manejar un caballo de esa magnitud. Pero Mario estaba decidido a demostrar que no importaba la experiencia, sino la conexión entre ambos. Se dedicó por completo al entrenamiento de Relámpago, aprendiendo a leer sus movimientos, a entender sus necesidades y a crear un lazo basado en la confianza mutua. En el transcurso de los años, Relámpago y Mario se convirtieron en un equipo imparable. Mario sabía que cada carrera era una nueva oportunidad para probar su habilidad como jinete, pero también para probar la fuerza de su vínculo con Relámpago. Las victorias fueron llegando una tras otra, y a medida que el caballo ganaba más y más competiciones, su nombre comenzó a resonar en todos los rincones del mundo de las carreras. No solo era el caballo más rápido, sino también el más inteligente, con una capacidad para leer la pista y anticiparse a las maniobras de sus competidores que dejaba a todos boquiabiertos. Relámpago parecía ser más que un simple caballo, era un prodigio de la naturaleza. El campeón, sin embargo, no solo atraía la atención por sus victorias. El mundo de las carreras estaba lleno de tensiones, ambiciones y, en muchos casos, de intereses ocultos. Relámpago era un caballo de millones, y su éxito había generado una competencia feroz por parte de propietarios y entrenadores que querían ganar su favor. A pesar de la inmensa presión que caía sobre sus hombros, Relámpago seguía manteniendo su calma. Cada vez que pisaba la pista, lo hacía con la misma determinación que había mostrado desde el principio. La próxima gran carrera estaba en el horizonte. La competencia más esperada del año, el Campeonato Internacional, donde caballos de todos los continentes se enfrentarían en una prueba que sería la más exigente de todas. Relámpago no solo defendía su título de campeón invicto, sino que también buscaba consolidar su lugar como el caballo más grande de todos los tiempos. Los entrenadores y los medios de comunicación estaban obsesionados con él.
No había un caballo que pudiera desafiar su reinado, y la expectativa solo crecía con cada día que pasaba. A pesar de ser el favorito, Mario no podía dejar de sentir una ligera ansiedad. Sabía que, por más que Relámpago estuviera preparado, las grandes competiciones siempre traen sorpresas. En ese nivel, incluso el más mínimo error podía costarles la victoria. Pero también sabía algo que ningún otro jinete o entrenador entendía. Relámpago nunca había sido solo un caballo de carreras. Era mucho más que eso. Para Mario, él era un amigo, un compañero con quien había compartido su vida, y juntos habían creado algo especial. El amor por el deporte y por los caballos no se trataba solo de ganar. Se trataba de respetar a cada ser con el que compartían ese camino. Las semanas previas a la gran carrera fueron intensas. El entrenamiento aumentó en dificultad, pero Mario y Víctor, el entrenador, siempre trataban de encontrar un equilibrio entre la exigencia y el descanso. Relámpago, como siempre, respondió con lealtad y dedicación. Parecía que nada podía afectarlo, ni la presión de la competencia ni la atención incesante de los medios. A cada paso, su confianza y su destreza se hacían más evidentes. Sin embargo, mientras Mario se preparaba mentalmente para el gran evento, había algo en el aire que lo inquietaba. Tal vez eran los murmullos entre los competidores, o las extrañas actitudes de algunos de los patrocinadores del evento. Algo no parecía estar bien. Pero Mario decidió concentrarse solo en lo que podía controlar, su relación con Relámpago. Después de todo, él sabía que nada podía superar la confianza mutua que compartían. El día antes de la carrera, todo el equipo se reunió en el establo. Relámpago estaba tranquilo, pero Mario no podía evitar notar que el caballo parecía más alerta de lo normal. Sus ojos brillaban con una intensidad peculiar, como si estuviera esperando algo más. Mario se acercó a él, acarició su cuello con suavidad y susurró: «Vamos, amigo. Este es solo otro paso en nuestro camino. Mañana, todos sabrán quién eres. Nadie puede detenerte». Relámpago lo miró fijamente con sus ojos oscuros, como si comprendiera perfectamente sus palabras. Mario sonrió, sintiendo que todo lo que había hecho hasta ese momento había valido la pena. Había una conexión que no necesitaba explicarse, simplemente existía. Esa conexión, pensó Mario, sería suficiente para ganar. La noche se adentraba en el horizonte, y mientras los últimos preparativos se realizaban, Mario se retiró a su habitación. Miró por la ventana hacia el estadio, donde las luces brillaban como estrellas. En su mente, solo había una cosa: Relámpago, su campeón. Al final, todo lo que importaba era ese momento de unidad entre ellos, el poder de su relación. Si todo salía bien, esa noche se escribiría una nueva página en la historia de las carreras. La mañana de la gran carrera amaneció nublada, un manto gris cubría el cielo y el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma presagiara algo terrible. Sin embargo, no era más que una capa de tensión que envolvía todo lo que ocurría alrededor del hipódromo, donde miles de personas se preparaban para presenciar la mayor competencia del año. En ese lugar, las miradas estaban fijas en un solo nombre: Relámpago, el caballo invicto, el campeón que había conquistado el corazón del mundo entero. Esa mañana, él debía defender su título en el campeonato internacional, una carrera que iba a escribir una nueva página en su historia, y posiblemente en la de Mario, su jinete. Relámpago se encontraba en su establo, descansando antes del gran evento, rodeado de su equipo y de su inseparable compañero, Mario. El joven jinete revisaba una y otra vez los detalles del plan, asegurándose de que todo estuviera listo. No quería sorpresas de última hora, no con una carrera tan importante en juego. A pesar de la euforia que se respiraba en el aire, Mario mantenía la calma, confiado en que su compañero estaba preparado para la batalla. Era una relación única, una conexión profunda que solo quienes entendían el mundo de las carreras podían comprender. Mario y Relámpago no solo eran un jinete y su caballo, eran un equipo, una extensión del otro. El resto del equipo también se mantenía ocupado, preparando los caballos rivales y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, a pesar de la energía que rodeaba el lugar, había algo extraño flotando en el aire, una sensación inexplicable que parecía no pertenecer a ese momento de gloria. Las miradas furtivas de los asistentes y algunos murmullos inquietantes entre los organizadores fueron apenas suficientes para que Mario comenzara a sospechar. Había algo fuera de lugar, pero se dijo a sí mismo que tal vez era solo la presión de la gran carrera lo que lo hacía sentir así. No podía distraerse. Su mente solo podía estar enfocada en Relámpago y en lo que vendría. En el exterior del hipódromo,
Todo parecía tranquilo. La policía había reforzado la seguridad, y los controles en las entradas eran más estrictos que nunca. Los pasillos estaban llenos de fanáticos, periodistas y cámaras que se preparaban para capturar el momento del año. Sin embargo, fuera de esa imagen de orden, en las sombras de los pasillos poco iluminados, dos hombres vestidos con ropas oscuras y con gorras que cubrían parcialmente sus rostros esperaban pacientemente. Habían estado observando durante días, estudiando los movimientos de cada miembro del equipo de Relámpago, y ahora sabían que el momento había llegado. Una camioneta de transporte blanca, con vidrios polarizados, se encontraba estacionada cerca de la entrada trasera de los establos. Los hombres se acercaron sigilosamente a la bodega donde Relámpago descansaba. Ellos no eran simples delincuentes, eran parte de una organización mucho mayor que había estado planeando este secuestro durante semanas. Sabían que Relámpago no solo era el caballo más rápido del mundo, sino que también tenía un valor incalculable en el mercado negro, donde las apuestas ilegales y el tráfico de animales eran comunes. La vida del campeón estaba a punto de cambiar de forma drástica, y no había vuelta atrás. Mientras tanto, dentro del hipódromo, Mario se encontraba en la pista, en su caballo de entrenamiento, realizando algunos últimos ajustes antes de la gran carrera. Sentía la presión creciente de saber que Relámpago debía estar listo, pero al mismo tiempo, una calma interna lo dominaba. El caballo lo había acompañado en muchas competiciones, y juntos habían conquistado desafíos que parecían imposibles. Sabía que hoy no sería diferente. A pesar de la gran multitud y la mirada de todos los ojos sobre él, Mario no podía dejar de sonreír. Relámpago lo había entrenado tanto como él a él, y todo ese esfuerzo llegaría a su culminación esa tarde. Pero mientras él estaba concentrado en su entrenamiento, fuera del establo, las sombras se movían con una rapidez y precisión inusitadas. Los hombres habían llegado al establo donde Relámpago descansaba, y sin perder un segundo, comenzaron a ejecutar su plan con la frialdad de expertos. Uno de ellos, más alto y robusto, se encargó de abrir la puerta trasera del establo, mientras el otro, más delgado y ágil, entró al interior con un par de tranquilizantes en mano. Relámpago, que estaba acostado, levantó la cabeza al notar la presencia extraña, sus orejas se enderezaron, pero no hizo ningún movimiento brusco. Había estado entrenado para confiar en los humanos, pero algo en su instinto le decía que esta vez no era un ser querido quien lo tocaba. El hombre más robusto se acercó al caballo con una calma perturbadora. Relámpago, aunque aún algo desconcertado, se mantuvo quieto, quizás por la confusión o la calma que la situación parecía transmitir. En un movimiento rápido, el hombre aplicó el tranquilizante en el cuello de Relámpago. La aguja se hundió con precisión y, antes de que el caballo pudiera reaccionar, comenzó a sentir el efecto del sedante. Sus ojos, que antes estaban alerta, comenzaron a perder el brillo, y su cuerpo, que siempre había sido una máquina de velocidad, comenzó a flaquear. En cuestión de segundos, el campeón cayó al suelo, incapaz de mantenerse en pie. El hombre delgado, que estaba esperando al margen, corrió a su lado, sujetándolo con firmeza mientras su compañero comenzaba a preparar el equipo para el traslado. Relámpago, aún parcialmente consciente, intentó mover su cuerpo, pero el sedante había hecho su trabajo. No podía moverse, no podía hacer nada mientras los secuestradores lo levantaban y lo colocaban en la camioneta blanca, que estaba ya preparada para huir. El ruido de la puerta cerrándose se mezcló con los gritos de frustración y miedo que resonaron en la mente de Mario. Mario, después de su sesión de entrenamiento, había regresado al establo con la esperanza de repasar los últimos detalles antes de la carrera, pero al acercarse al lugar donde debería estar Relámpago, el corazón le dio un vuelco. El establo estaba vacío, con la puerta trasera ligeramente abierta. Una sensación indescriptible de terror comenzó a apoderarse de él. El caballo no estaba allí. No podía ser, pensó. Se apresuró a buscarlo, pero la desesperación se apoderaba de él con cada paso. Llamó a los miembros de su equipo, pero nadie sabía nada. La confusión comenzó a extenderse entre el personal del hipódromo. Fue entonces cuando Mario vio algo que le heló la sangre: el rastreo de la camioneta que había estado estacionada cerca de los establos. Alguien había robado a Relámpago. En ese momento, Mario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La carrera, el campeonato, la gloria. Todo parecía desmoronarse ante la tragedia. Relámpago, su amigo, había sido secuestrado, y lo peor de todo era que no tenía idea de quién podría haberlo hecho. Mario, en un estado de shock, intentó calmarse, pero no pudo. Comenzó a correr, a preguntar a todos, pero la situación era cada vez más caótica.
La noticia de la desaparición del campeón se extendió rápidamente por todo el hipódromo. Los organizadores, al principio incrédulos, comenzaron a tomar cartas en el asunto. Pero no importaba cuántos oficiales llegaran o cuántos esfuerzos se hicieran, Relámpago ya no estaba allí. El tiempo parecía detenerse. La carrera que todos esperaban ya no tenía sentido. La vida de Mario había dado un giro inesperado y aterrador. Relámpago, el caballo que lo había llevado a la cima, estaba ahora en manos de desconocidos, y la pregunta que atormentaba la mente de Mario era: ¿lograría encontrarlo a tiempo para salvarlo, o su vida cambiaría para siempre? La noticia del secuestro de Relámpago corrió como un incendio por todo el hipódromo, y el caos estalló de inmediato. Los periodistas, que hasta hacía unos minutos estaban enfocados en los últimos detalles de la carrera, ahora se apresuraban a cubrir la noticia más impactante del año. El campeón mundial de las carreras, Relámpago, había desaparecido en un secuestro orquestado por criminales desconocidos. Los fanáticos, incrédulos, empezaron a murmurar, y una sensación de pavor se apoderó de todos los presentes. Mario, completamente desbordado por la situación, no podía dejar de pensar en su compañero, en el campeón que había cuidado y entrenado durante años. En un arranque de desesperación, volvió al establo donde lo había visto por última vez, buscando alguna pista, alguna señal de lo que había sucedido. Pero todo lo que encontró fue un rastro de tierra removida y un silencio aterrador. No había huellas de Relámpago, no había más que un vacío que le hacía pensar que el mundo que conocía había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. La policía llegó al hipódromo en cuestión de minutos, después de recibir el aviso de la desaparición. Los oficiales, conscientes de la magnitud del caso, comenzaron a asegurar la zona, cerrando accesos y revisando las cámaras de seguridad. Sin embargo, la tensión era palpable en el ambiente. No era solo un caso de secuestro, Relámpago no era solo un caballo, era un símbolo de éxito, de riquezas, y su desaparición pondría en peligro todo el espectáculo, los intereses económicos y, lo que es peor, su vida. Mario, aún en estado de shock, fue rápidamente abordado por el detective principal, un hombre alto y de mirada penetrante, que se presentó como el encargado de la investigación. Su nombre era Inspector Ramos, y su reputación en la resolución de casos complejos lo precedía. Al principio, su presencia parecía tranquilizadora, pero el peso de la situación era tal que ni su profesionalismo podía calmar la ansiedad de Mario. ¿Puede decirme exactamente qué sucedió, Mario?, preguntó el inspector con una voz calmada, pero firme. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Relámpago? Mario, con el rostro pálido y los nervios a flor de piel, comenzó a relatar lo que había sucedido. Habló de la rutina diaria, de la preparación para la carrera, del momento en que dejó a Relámpago en el establo y se fue a hacer el calentamiento con otro caballo. No podía entender cómo algo así pudo ocurrir mientras estaba tan cerca de él, tan cerca del animal que le había dado tantas victorias. Relámpago estaba allí, en su establo. Cuando regresé, ya no estaba, dijo Mario con la voz entrecortada. No entiendo, inspector. ¿Cómo pudieron llevárselo tan rápido? El inspector escuchó atentamente, tomando notas mientras Mario hablaba. Cuando terminó, Ramos hizo un gesto a sus compañeros, quienes comenzaron a revisar las cámaras de seguridad cercanas al establo de Relámpago. Sin embargo, las imágenes eran claras. No había señales de los secuestradores. El único momento sospechoso era una camioneta blanca que apareció cerca de la entrada trasera de los establos. Pero, curiosamente, la cámara había fallado en ese punto exacto. El destino había jugado en favor de los criminales. Esto es extraño, murmuró el inspector, mordiéndose el labio inferior. Sabemos que los secuestradores sabían lo que hacían. La camioneta fue preparada para que no la detectáramos. Y el hecho de que no haya registros claros de la huida, es como si todo hubiera sido planeado para desorientarnos. Mario, en su desesperación, se adelantó. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a encontrar a Relámpago? Ramos lo miró fijamente, su rostro serio. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Mario. Este caso no es como cualquier otro. Relámpago es muy valioso, no solo por su habilidad en las pistas, sino por las apuestas ilegales y los intereses de ciertas organizaciones que podrían estar involucradas. Mientras los oficiales seguían investigando el área, el inspector Ramos reunió a su equipo para coordinar las primeras acciones de búsqueda. Sabían que no podían perder tiempo. Relámpago, en manos equivocadas, estaría en grave peligro, y si el secuestro había sido llevado a cabo por una organización criminal, las cosas se complicarían aún más.
Los secuestradores no dejarían rastros fácilmente, y las horas que pasaban sin encontrar al caballo solo aumentaban las probabilidades de que fuera trasladado a un lugar lejano. Vamos a hacer un rastreo inmediato. Necesitamos que las unidades de policía se encarguen de revisar los alrededores del hipódromo, las rutas de escape posibles y cualquier vehículo sospechoso que haya salido de la zona, ordenó el inspector, mientras su mirada se mantenía fija en el horizonte. Sabía que, en este tipo de situaciones, cada segundo contaba. Hagan una lista de los empleados que estuvieron cerca del área de los establos en las últimas horas. Alguien debe haber visto algo. Mario, aún en shock, se mantenía cerca del equipo de la policía, observando cada movimiento, esperando que en algún momento la noticia de que Relámpago había sido encontrado llegara. Pero esa noticia no llegaba, y el miedo en su corazón se volvía más fuerte con cada minuto que pasaba. Al mismo tiempo, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y la ansiedad de la multitud aumentaba. Aunque la carrera estaba prevista para ese día, los organizadores tuvieron que anunciar que el evento se suspendería hasta nuevo aviso. La noticia fue recibida con incredulidad y pesar por los fanáticos que habían viajado desde todas partes del mundo para ver a Relámpago competir. Pero las razones eran claras: sin el campeón, no habría carrera. Y más importante aún, el caballo debía ser encontrado. Mientras tanto, los secuestradores, ocultos en algún lugar oscuro y apartado, celebraban su victoria. Habían logrado su objetivo. Relámpago estaba bajo su control, y nada ni nadie podría detenerlos ahora. Pero incluso ellos sabían que el tiempo estaba en su contra. La policía no tardaría en llegar a sus rastros, y si no actuaban con rapidez, la situación podría desmoronarse. No solo por la policía, sino por los mismos criminales que habían encargado el secuestro. Todos en ese juego de poder sabían que había más en juego que la vida de un simple caballo. De repente, la radio de uno de los secuestradores sonó, interrumpiendo su celebración. La voz de un hombre desconocido, profunda y autoritaria, se escuchó a través de la estática. ¿Está todo listo? El caballo está asegurado. El secuestrador, mirando a su compañero con tensión, asintió lentamente. Sí, el caballo está bien. Pero debemos movernos rápido. La policía está investigando, y si no actuamos ahora, podemos perderlo todo. El silencio que siguió fue pesado. Sabían que, por más que lo intentaran, la presión de las horas, el peso de las decisiones y las sombras de las fuerzas de la ley los acechaban. Pero uno de ellos también sabía que ese era solo el comienzo de un juego mucho más peligroso. La carrera por encontrar a Relámpago apenas estaba comenzando. La noche cayó con la rapidez de una sombra, pero con ella no llegó la calma. En el hipódromo, el aire pesado de desesperación se sentía en cada rincón. Mientras los últimos fanáticos se marchaban sin comprender lo que había sucedido, la policía intensificaba su trabajo. Cada movimiento, cada detalle, era importante. Relámpago, el campeón invicto, no solo había sido secuestrado. Se trataba de un golpe a la industria de las carreras, un escarmiento para los poderosos que manejaban el dinero detrás de las apuestas ilegales. La investigación se estaba transformando en un laberinto de secretos oscuros que podrían ir mucho más allá de un simple secuestro. Mario, completamente agotado pero incapaz de separarse del caso, pasaba de un lado a otro, mirando las pantallas de vigilancia y las rutas que la policía había trazado en su intento por encontrar una pista concreta. El sudor en su frente reflejaba su ansiedad, pero su mente estaba fija en una sola cosa: encontrar a Relámpago. La conexión que sentía con su caballo no era solo profesional, era algo más profundo. Cada vez que lo miraba en las pistas, veía en sus ojos una inteligencia única, una confianza inquebrantable en él. Relámpago no era solo un caballo para Mario. Era su amigo, su compañero, su familia. A medida que avanzaban las horas, la información sobre el secuestro de Relámpago no parecía avanzar. La policía comenzó a escanear la zona con perros rastreadores, pero el silencio era abrumador. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. El inspector Ramos, que había estado coordinando las investigaciones con meticulosa precisión, sentía la presión de la situación. Sabía que cada segundo que pasaba sin obtener resultados lo acercaba más a la posibilidad de que Relámpago fuera trasladado a un lugar donde no podrían encontrarlo. El equipo del inspector había recibido información sobre una camioneta sospechosa que había sido vista cerca del hipódromo, y tras revisar las cámaras de seguridad de los alrededores, una imagen borrosa de un vehículo blanco apareció en los monitores. Sin embargo, el destino parecía jugarle una mala pasada a la policía, ya que la calidad de la grabación dejaba mucho que desear.
La imagen era poco clara, y la matrícula de la camioneta había quedado fuera de foco. Todo indicaba que los secuestradores habían planeado el golpe con meticulosidad, dejando nada al azar. «Necesitamos avanzar rápido», dijo Ramos con la voz grave, haciendo un gesto a sus hombres para que comenzaran a rastrear las carreteras cercanas al hipódromo. «Este no es un simple secuestro. Relámpago es mucho más que un caballo, y los que se lo han llevado no lo hicieron solo por dinero. Aquí hay algo más grande detrás de todo esto». Mario, que había escuchado la conversación, se acercó al inspector con un aire de urgencia. «¿Qué vamos a hacer ahora? Relámpago debe estar en peligro. ¿No tienen alguna pista más concreta sobre dónde lo podrían haber llevado?» El inspector lo miró con una mezcla de comprensión y cansancio. Sabía que Mario estaba sufriendo. De alguna manera, el jinete se sentía responsable de la seguridad de su compañero, pero también entendía que no podían seguir sin avanzar. A pesar de los avances tecnológicos y la capacidad de rastreo de la policía, todo parecía estar en su contra. En ese mismo momento, la radio de uno de los oficiales sonó, interrumpiendo la conversación. La voz en el otro extremo de la línea era de alguien con una evidente tensión. «Inspector, tenemos algo. En el pueblo de las colinas, cerca del bosque, encontramos huellas de caballo. Están frescas y parecen dirigirnos hacia el sur». Ramos levantó la mano en señal de alerta. «Eso es todo. Vamos allá ahora mismo». Mientras la patrulla se dirigía hacia la zona indicada, Mario, en un ataque de desesperación, tomó la decisión de acompañar a la policía. No podía quedarse atrás. Necesitaba estar cerca de su compañero, de Relámpago, y, aunque sabía que el peligro era inminente, su instinto le decía que tenía que ir. A las afueras del hipódromo, la carretera se torcía entre los árboles, y el silencio del bosque contrastaba con el bullicio de la ciudad. Los equipos de la policía avanzaban a toda velocidad, sus faros iluminando el camino oscuro. El viento comenzaba a levantarse, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. En la distancia, la luz de una camioneta apareció, acelerando a toda prisa. Era la única señal clara que los oficiales necesitaban para confirmar que los secuestradores estaban a la vista. La camioneta blanca que había sido vista cerca del hipódromo ahora circulaba a gran velocidad. El hecho de que fuera tan visible indicaba que los secuestradores estaban confiados, como si pensaran que nada podría detenerlos. Pero ellos no contaban con la rapidez y la destreza de la policía. En cuanto se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos, tomaron un desvío hacia una ruta secundaria. La camioneta se internó por caminos de tierra, tratando de perder a los oficiales. Sin embargo, la policía, con su entrenamiento y conocimiento del terreno, no tardó en darles alcance. A varios kilómetros de allí, en el escondite donde Relámpago estaba retenido, la situación había tomado un giro inesperado. El caballo, que se encontraba en un cobertizo de madera improvisado, comenzó a reaccionar con furia. Los secuestradores, confiados en que el caballo no podría moverse por los efectos de los tranquilizantes, no habían previsto que Relámpago, con su instinto indomable, comenzara a recobrar fuerzas antes de lo esperado. El aire, cargado de tensión, se llenó de un ruido seco cuando el animal, con un golpe de su poderosa pata trasera, destrozó las cuerdas que lo mantenían atado a una columna. Los secuestradores, sorprendidos por la velocidad del despertar de Relámpago, no tuvieron tiempo de reaccionar. El caballo, con su musculatura entrenada para las competiciones más exigentes, se levantó con rapidez y furia, pateando todo lo que se le cruzaba. Uno de los hombres, que había estado demasiado cerca, recibió un golpe directo en el rostro y cayó al suelo, inconsciente. El otro, al ver lo que estaba sucediendo, intentó apresurarse a sujetar las riendas del caballo, pero Relámpago, en un impulso de pánico, volvió a golpear con fuerza, enviando al hombre a volar unos metros. El caos reinaba en el cobertizo, y los secuestradores no tardaron en perder el control. En cuanto el último hombre intentó acercarse, Relámpago, con la fuerza que solo un animal desesperado por escapar puede tener, hizo un giro brusco y se abalanzó hacia la puerta. La madera de la estructura crujió bajo la presión de su cuerpo, y en un acto de desesperación, el caballo saltó por encima del umbral, liberándose del cautiverio. El sonido de los cascos retumbaba en el suelo mientras Relámpago corría a través del bosque, guiado por un instinto primario. Cada zancada lo alejaba más de los hombres que habían intentado detenerlo. La libertad lo llamaba. Sin embargo, la carrera aún no había terminado. Los secuestradores, aún atónitos por la sorpresa, se apresuraron a reagruparse, sabiendo que perder al caballo significaba perderlo todo.
Mientras tanto, los oficiales que seguían la pista encontraron las huellas de los cascos. Eran frescas y avanzaban rápidamente. La esperanza renovada se encendió en el corazón de Mario cuando uno de los policías gritó desde la distancia: «Encontramos las huellas». Se dirige hacia el bosque. Mario no podía esperar más. Tomó el volante del coche de la policía y comenzó a acelerar hacia el lugar indicado. Estaba más cerca que nunca de encontrar a Relámpago. La idea de verlo de nuevo, de traerlo de regreso sano y salvo, lo impulsaba a no detenerse. La persecución había comenzado. La oscuridad de la noche se extendía por el bosque como un manto pesado. Los árboles, altos y densos, parecían tragar cada rayo de luz que provenía de las linternas y los faros de los vehículos. La única fuente de luz era la brillante estampa de Relámpago, corriendo como una flecha en medio de la oscuridad. Sus cascos golpeaban el suelo con una fuerza imparable, como si su instinto le dijera que la única forma de sobrevivir era llegar lo más lejos posible de sus secuestradores. El aire era denso, frío y lleno de una tensión palpable. Mario, que había llegado a la zona con la policía, no podía dejar de mirar el rastro de huellas frescas que Relámpago había dejado. El caballo, a pesar de los golpes y el cansancio, seguía adelante. La fuerza de su voluntad era tan grande como la de su cuerpo, un guerrero incansable que no pensaba rendirse. Mario sabía que estaba cerca, demasiado cerca. Relámpago no podía estar lejos. El inspector Ramos había dado instrucciones claras a su equipo: rodear el área, no dejar que los secuestradores escaparan y asegurarse de que Relámpago estuviera a salvo. Había algo en el aire, algo que no dejaba que nadie relajara la guardia. El clima estaba a punto de cambiar, y la situación se sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. A unos metros de allí, los secuestradores, que se encontraban ahora a la sombra de los árboles, discutían entre ellos. Su plan había sido perfecto, o eso pensaron al principio. Pero ahora, con Relámpago fuera de control y la policía acercándose, la situación se volvía cada vez más peligrosa. Sabían que si no actuaban rápidamente, perderían todo: su botín, su libertad y tal vez incluso sus vidas. «¡Vamos, rápido!», gritó uno de los secuestradores, su rostro marcado por la desesperación. «No podemos dejar que ese maldito caballo nos arruine». El otro, más calmado pero igualmente preocupado, miró a su compañero. «¿Cómo vamos a atraparlo ahora? Si sigue corriendo como un loco, nunca lo alcanzaremos». En ese momento, se dieron cuenta de algo que los dejó sin palabras. Relámpago había entrado en una zona más despejada, y aunque su velocidad seguía siendo increíble, su carrera lo había dirigido hacia un antiguo sendero de montaña. Estaba en un terreno más complicado, donde los árboles ya no cubrían el camino, pero las piedras y los baches dificultaban aún más su avance. En su desesperación por escapar, el caballo estaba corriendo hacia lo que parecía un abismo, un camino estrecho y peligroso que solo un animal entrenado y valiente podría atravesar. «Eso es. Si seguimos por ahí, podemos encerrarlo», dijo el secuestrador con una sonrisa astuta. «Esa es la única salida, y va a ser nuestra». De inmediato, los secuestradores se subieron a su camioneta blanca, dispuestos a usar la velocidad para adelantarse a Relámpago. Pero no sabían que la policía ya estaba muy cerca, y que los oficiales no perderían la oportunidad de rodearlos. Mario, con el corazón acelerado, seguía la pista, guiado por la luz de las linternas de la policía y la fuerza de su intuición. Al llegar a la zona donde las huellas de Relámpago se intensificaban, vio algo que lo llenó de pavor. El caballo estaba a punto de atravesar un terreno abrupto, lleno de piedras afiladas y desniveles. Si Relámpago no lograba controlar su carrera, podría lesionarse gravemente. Mario, sin pensarlo dos veces, aceleró su marcha, decidido a alcanzar a su amigo antes de que fuera demasiado tarde. A lo lejos, los secuestradores habían alcanzado el camino estrecho y se posicionaban en una especie de trampa. El sendero que quedaba delante de Relámpago se cerraba en un giro brusco, y parecía que los secuestradores habían logrado cortar su escape. Al darse cuenta de que el caballo había caído en su trampa, los hombres sonrieron confiados, preparándose para acorralarlo. Pero Relámpago no era un caballo común. A pesar de la angustia, a pesar del miedo, su determinación lo mantenía en pie. Sintió el peligro inminente, pero también comprendió que tenía que encontrar una salida. En ese momento, su jinete apareció en su campo de visión. Mario, corriendo por el sendero que se extendía hacia él, gritaba el nombre de su compañero, con la voz cargada de angustia pero también de esperanza. «Relámpago, aquí estoy. Sigue corriendo,
no te detengas. El caballo, al escuchar la voz de Mario, sintió una oleada de adrenalina y corrió con más fuerza, esquivando las piedras, saltando los obstáculos y avanzando a toda velocidad hacia su jinete. Los secuestradores, que pensaban que tenían la situación controlada, no entendieron de inmediato lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de su error. Relámpago había encontrado la única salida, y esa salida era su jinete. Mario extendió su brazo hacia el caballo, esperando el momento adecuado para atrapar la rienda. Los secuestradores, al darse cuenta de que Relámpago se dirigía hacia el jinete, intentaron apresurarse, pero la distancia ya era demasiado grande. En un parpadeo, Relámpago alcanzó a Mario, y con una fuerza impresionante, saltó a su lado. Los secuestradores se detuvieron en seco, viendo cómo la oportunidad que habían esperado durante tanto tiempo se les escapaba de las manos. La policía, que había seguido de cerca la pista, apareció en la escena. Los oficiales rodearon a los secuestradores con armas en mano, dejando claro que no habría escape. Sin lugar a dudas, Relámpago había vencido. Mario, con el aliento entrecortado, miró a su compañero de toda la vida, ese caballo que siempre había estado a su lado. No necesitaba palabras para entender lo que había sucedido. Solo mirarse a los ojos bastaba. Relámpago estaba a salvo, y su vínculo era irrompible. «Lo conseguimos, amigo mío», susurró Mario, acariciando suavemente el cuello de Relámpago, mientras los secuestradores eran detenidos por los oficiales. La carrera contra el tiempo había terminado, y aunque el camino hacia la victoria no fue fácil, Relámpago había demostrado una vez más que era un campeón, no solo en las pistas, sino en la vida. Su escape fue una muestra de su valentía, y el regreso de Mario junto a él, de su amor incondicional. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. La policía se encargó de los detalles finales, y Relámpago, con su jinete a su lado, sabía que el verdadero triunfo no estaba en las medallas ni en los trofeos, sino en la lealtad, en la amistad y en la libertad. El día amaneció claro, con un cielo despejado que reflejaba la paz que había vuelto al corazón de Mario. A su lado, Relámpago permanecía tranquilo, como si supiera que había superado una de las pruebas más difíciles de su vida. El caballo, aunque agotado por la intensa huida, se mantenía erguido, sus ojos brillando con la misma intensidad que siempre. El vínculo entre ellos, forjado a través de años de trabajo, sacrificio y victorias, era más fuerte que nunca. Aunque el peligro parecía haber quedado atrás, Mario sabía que el verdadero desafío aún no había llegado, la gran carrera que se celebraría dentro de pocos días. La noticia de la fuga de Relámpago se había esparcido rápidamente, y los medios de comunicación no tardaron en cubrir el caso. Los titulares sobre el secuestro, el escape y el regreso del campeón al hipódromo inundaban las primeras páginas. Pero en lugar de ser una historia trágica o dramática, los seguidores del caballo la veían como una fábula de valentía y perseverancia. Relámpago, el campeón invicto, había vuelto a casa, más fuerte y más rápido que nunca. Mientras tanto, en el hipódromo, los preparativos para la gran carrera continuaban a toda máquina. Los organizadores y las autoridades estaban tomando medidas de seguridad extremas. A pesar de la reciente amenaza, la expectativa por la competencia crecía. Los aficionados esperaban con ansias la participación de Relámpago, el caballo que había dominado las pistas durante años y que ahora regresaba para enfrentar a su destino, sin saber si las secuelas de su secuestro lo afectarían en su rendimiento. El día antes de la carrera, Mario y su equipo se reunieron en el establo donde Relámpago se encontraba. A pesar de la emoción y la tensión en el ambiente, el jockey mantenía una calma sorprendente. Sabía que su caballo no solo había demostrado ser invencible en las pistas, sino también en su capacidad para superar lo inesperado. Si algo había quedado claro después del secuestro y la fuga, era que Relámpago no era solo un caballo de carreras, era un guerrero. «Hoy solo tenemos que prepararnos como siempre», dijo Mario, acariciando el cuello de Relámpago. «Todo lo que necesitamos hacer es confiar en nosotros, como siempre lo hemos hecho». El equipo de Mario comenzó a preparar al caballo, cepillando su pelaje y asegurándose de que estuviera bien alimentado y descansado. El sonido de los cascos golpeando el suelo del establo y el suave susurro de la brisa de la tarde traían consigo una sensación de serenidad. El día siguiente marcaría el regreso de Relámpago a la pista, pero para Mario, el verdadero triunfo ya se había logrado. El caballo había escapado de sus secuestradores, había sobrevivido, y ahora solo quedaba demostrarle al mundo que su espíritu indomable seguía intacto. Al día siguiente, el estadio estaba lleno de personas ansiosas por ver al campeón en acción.
Los fanáticos se agolpaban alrededor de las vallas, aplaudiendo y vitoreando al ver a Relámpago y Mario acercándose a la pista. Había una tensión palpable en el aire, como si todos supieran que este sería un evento que quedaría marcado en la historia. A pesar de lo sucedido, Relámpago parecía estar más decidido que nunca. Su postura, su mirada, todo en él gritaba campeón. Los otros competidores no podían evitar mirarlo con respeto. Sabían que, aunque muchos de ellos habían entrenado incansablemente durante todo el año, Relámpago seguía siendo el caballo a vencer. Nadie podía igualar su velocidad, su agilidad y mucho menos su instinto de lucha. La gran carrera comenzó, y el rugido del público llenó el aire mientras los caballos galopaban por la pista con una velocidad imparable. Relámpago tomó la delantera casi de inmediato, con Mario guiándolo con precisión y destreza. Cada zancada del caballo era un recordatorio de todo lo que había superado, y de la fuerza indomable que poseía. A medida que avanzaba la carrera, Relámpago y Mario tomaban la delantera, dejando atrás a sus competidores con facilidad. El viento golpeaba sus rostros mientras avanzaban a una velocidad vertiginosa, el rugido del público creciendo con cada paso. La adrenalina llenaba sus venas, pero Mario sabía que el caballo estaba más enfocado que nunca. No era solo la victoria lo que importaba, era demostrarle al mundo que Relámpago no estaba dispuesto a rendirse, ni siquiera después de todo lo que había pasado. Los últimos metros fueron los más intensos. Relámpago, impulsado por una fuerza inexplicable, estiró su cuello hacia la meta. El público estalló en vítores, sabiendo que, aunque había sido una carrera cerrada, el campeón seguía siendo invencible. Con una última explosión de velocidad, Relámpago cruzó la línea de meta primero, dejando atrás a los otros caballos en un espectáculo de pura habilidad y velocidad. Mario no pudo evitar sonreír, mientras sentía el calor de la victoria en su pecho. Relámpago, su compañero de siempre, había vuelto a ganar, y lo había hecho con una demostración de lo que significa ser un verdadero campeón. A pesar de todo lo que había sufrido, de las pruebas que había tenido que enfrentar, Relámpago había demostrado que nada ni nadie podía detener su voluntad. La multitud aplaudió de pie, vitoreando el nombre de Relámpago, el caballo que se había convertido en leyenda. Mario, al bajar de su montura, abrazó a su compañero, acariciando su rostro con ternura. «Lo logramos, amigo mío», dijo, con una voz quebrada por la emoción. La victoria de Relámpago fue celebrada por todos como una lección de valentía y perseverancia. No solo había derrotado a sus rivales en la pista, sino también al destino, a las sombras que intentaron arrebatarle su libertad. El caballo y su jinete habían superado obstáculos que ni el dinero ni la fuerza podrían derribar. Al final, lo que los hizo invencibles fue su conexión, su amistad y el hecho de que nunca dejaron de luchar. En la ceremonia de premiación, Relámpago recibió su trofeo, pero fue el cariño de su dueño, Mario, lo que realmente importaba. La carrera había terminado, pero su historia, la historia de un caballo que luchó por su libertad y por su sueño, nunca dejaría de inspirar a quienes la escucharan. Así terminó la historia del campeón invicto. Pero como toda leyenda, su eco seguiría resonando en las pistas de carreras por muchos años más. Si llegaste hasta el final de la historia y te gustó, me encantaría que puntuaras la historia de 0 a 10. Te invito a dejar un like, un comentario y por supuesto suscribirte al canal para más historias como estas. Si quieres apoyarme como creador de estas maravillosas historias, puedes hacerlo invitándome a un café usando el link de la descripción.